Hay películas que marcaron generaciones, otras, que fueron tan oscuras, tan extrañas, o tan incómodas, que simplemente desaparecieron. Cintas que existieron, que fueron proyectadas, que algunos aseguran haber visto pero que hoy, no están en ningún lado. Ni en YouTube. Ni en archivos. Ni siquiera en las sombras de la Deep Web. Películas que quizás fueron ocultadas. O que, según algunos, estaban malditas desde el primer fotograma. Hoy, en Avisium, te voy a contar 5 historias reales de películas perdidas. Obras que el tiempo, el fuego o el miedo borraron para siempre. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte y dejar tu like si te gustan estos viajes al abismo de lo olvidado. Porque una vez entres tal vez no haya regreso. Considerada la joya perdida del cine de horror mudo, London After Midnight fue dirigida por Todd Browning, el mismo detrás de Freaks, y protagonizada por Lon Chaney, el hombre de las 1000 caras. La película narraba una investigación sobre una misteriosa muerte en una mansión abandonada, donde un personaje siniestro, con dientes puntiagudos y un sombrero de copa, parecía acechar en la oscuridad. La cinta causó escalofríos en su época, pero en 1965 el último negativo conocido fue destruido en un incendio en los estudios MGM. Desde entonces, el film ha sido objeto de obsesión entre coleccionistas, historiadores y amantes del horror. Solo existen fotografías promocionales y algunas reconstrucciones hechas con imágenes fijas. Hay quienes aseguran haberla visto en algún festival antiguo o en transmisiones oscuras de televisión en los años 60. Otros dicen que la película es tan perturbadora, que MGM la ocultó a propósito. Con el paso del tiempo, London After Midnight ha ganado un aura casi maldita. Algunos creen que aún existe una copia oculta, guardada por algún coleccionista privado. Pero hasta hoy nadie ha podido volver a verla. ¿Y si reapareciera? ¿Realmente estaríamos listos para verla? Una película que mezcla el horror de la guerra con una historia tan incómoda, que incluso su propio creador se negó a estrenarla. The Day the Clown Cried fue dirigida y protagonizada por Jerry Lewis, un famoso comediante conocido por sus papeles graciosos, pero esta vez decidió hacer algo totalmente diferente. Una cinta sobre un payaso encerrado en un campo de concentración nazi. La historia gira en torno a un artista de circo que, tras burlarse de Hitler, es arrestado y obligado a entretener a los niños judíos antes de llevarlos a las cámaras de gas. Con el tiempo, el payaso se une a ellos en el último acto. Lo perturbador no solo fue el contenido, sino el tono. La película parecía querer provocar lágrimas y risas al mismo tiempo, en medio del horror absoluto. Después de filmarla, Jerry Lewis quedó tan impactado que decidió archivarla. Durante años negó su existencia, y luego confesó que nunca debió haberse hecho. Se dice que hay una copia guardada en la biblioteca del Congreso, pero está bloqueada hasta 2026. Algunos fragmentos han aparecido online, pero el film completo sigue siendo un misterio. Una cinta maldita, cargada de culpa, silencio y muerte. Entre todas las películas perdidas, Im es una de las más extrañas y más inquietantes. Se trata de un supuesto documental underground sobre un monje que desarrolla una obsesión sexual con Jesucristo. Sí, así de provocador. La película fue proyectada en pequeños cines de arte en Nueva York durante los años 70, y aunque parece inventada, hay registros reales en periódicos de la época que confirman su existencia. Dirigida por Ed Lowe, un nombre que nunca más volvió a aparecer en la industria, Im generó controversia inmediata. Algunos críticos dijeron que era una obra de arte experimental, otros la calificaron de sacrilegio puro. En una época sin redes sociales, el boca a boca hizo que la película atrajera a curiosos hasta que, de repente, desapareció. No se conocen copias, fragmentos ni guiones. Lo más desconcertante es que nadie sabe por qué se borró tan por completo del mapa. Algunos creen que la iglesia intervino.
Otros piensan que es una leyenda urbana inventada por algún bromista, pero hay demasiadas menciones en prensa como para descartarla. Una cinta perdida que tal vez nunca debimos encontrar. Esta película no solo es una producción perdida, es el testimonio de una estrella en caída libre. Something's Got to Give fue el último proyecto en el que trabajó Marilyn Monroe antes de morir. El film era una comedia ligera sobre una mujer que regresa a casa tras años desaparecida, solo para descubrir que su esposo se volvió a casar. Pero detrás del guion alegre se escondía una historia mucho más oscura. Durante el rodaje, Marilyn llegó tarde a las grabaciones, a veces no se presentaba, y su apariencia mostraba señales claras de deterioro físico. Estaba extremadamente delgada, parecía frágil, y algunos miembros del equipo aseguraron que se le notaba perdida, como si su mente estuviera en otro lugar. El estudio la despidió por comportamiento problemático, pero luego intentaron volver a contratarla solo que ya era tarde. Marilyn fue encontrada muerta antes de completar el rodaje. Lo poco que se filmó fue guardado en archivos, y apenas se han filtrado algunos minutos. El resto sigue desaparecido. Se dice que hay escenas inquietantes donde Marilyn rompe personaje, mira a cámara y parece pedir ayuda con la mirada. ¿Fue solo una película inconclusa o un último grito silencioso? The Curse of Kwon Won es una película adelantada a su época, tan adelantada, que fue completamente ignorada y luego olvidada. Fue dirigida por Marion Wong, una mujer china estadounidense que rompió todas las reglas del cine en 1916, cuando ni siquiera se aceptaba que las mujeres dirigieran, y mucho menos que personas de origen asiático tuvieran protagonismo. La película trataba sobre una familia china que lucha por mantener sus tradiciones en un mundo occidental que los presiona a cambiar. Pero no era una simple historia cultural. Hablaba de identidad, de racismo, de espíritus antiguos que maldecían a quienes negaban su pasado. Se dice que contenía imágenes simbólicas y escenas sobrenaturales que fueron consideradas demasiado extrañas para el público de su época. Solo se filmaron 7 rollos y por casi un siglo, se creyó que todos se habían perdido. En 2004, 2 rollos incompletos fueron encontrados en una antigua casa familiar, pero el resto sigue desaparecido. Nadie sabe cómo terminaba, ni qué escenas fueron censuradas. Muchos creen que la película fue víctima de su propio título, La maldición de Kwon Won. Porque quienes intentaron revivirla también desaparecieron del cine. Puede que alguna de estas películas vuelva a aparecer algún día. En una caja polvorienta. En un sótano olvidado. O en las manos equivocadas. Pero mientras tanto solo nos queda especular. ¿Realmente estaban perdidas por accidente? ¿O alguien decidió que el mundo no debía volver a verlas? En el cine, como en la vida, hay historias que se cuentan y otras que se entierran. Gracias por ver a Visium. No olvides dejar tu like, comentar cuál de estas películas te dio más escalofríos, y suscribirte si quieres más contenido extraño, oscuro y desaparecido. Nos vemos en el próximo descenso.